gRPC es un framework de tipo RPC, o sea, RPC, para comunicar programas y servicios. RPC son las siglas de Remote Procedure Call, o sea, llamada a procedimiento remoto. Y la idea es que en tu programa, por ejemplo, en tu controlador, mientras estás haciendo tu código, llames a una función que sea normal con sus parámetros y su tipo de retorno, pero que en vez de ejecutarse en otra parte de tu programa, a lo mejor 100 líneas más abajo o en otro módulo dentro del mismo programa, se ejecute directamente en otro proceso, por ejemplo, en otro proceso que esté corriendo en tu ordenador o típicamente hoy en día como parte de otro servicio que se corra dentro de la red. Y la gracia está en que el código que llama a esa función no sabe realmente que en el momento en el que se llama a la función se va a traducir por una petición de red, solamente llama a la función con los parámetros esperados y obtiene su respuesta como cualquier otra función. Si después de esta explicación sobre qué es RPC te quedas como diciendo, un momento, pero esto es como las APIs que hago yo cuando utilizo REST, pues déjame decirte que estás en lo correcto. Se parecen bastante porque al fin y al cabo es la misma intención, pero existen algunas diferencias. Existen algunas diferencias a nivel arquitectónico entre cómo funciona REST y cómo funciona una API de tipo RPC. En una API REST, el elemento central de la arquitectura es un recurso, por ejemplo, una factura, un cliente o una persona. Normalmente los recursos van a tener un identificador, que típicamente va a ser una URL. Y en REST lo que hacemos es trabajar con ese recurso, enviándole mensajes HTTP a un servidor donde nosotros utilizamos el recurso para identificar a cuál nos referimos y donde utilizamos un verbo que es el que especifica lo que queremos hacer con ese recurso. Por ejemplo, usamos put para modificar el recurso, usamos get para obtener información sobre el recurso o usamos delete para eliminar el recurso. El RPC, en cambio, está enfocado a procedimientos más clásicos. Lo que importa no es el recurso, sino el mensaje que nosotros queramos utilizar. Ese mensaje codifica un procedimiento que esencialmente es como codificar un comando o una función que es la que quieres que se ejecute en un servidor. Por ejemplo, si quieres modelar un servicio orientado a datos utilizando RPC, podrías tener una serie de métodos como listAllUsers, o como por ejemplo getUserById, el cual reciba como parámetro un identificador, o por ejemplo createUser, pasándole como parámetro el username y la contraseña que quieras que tenga ese recurso que estás creando o ese elemento que estás creando. En todos estos casos es posible que se devuelvan datos. Por ejemplo, es posible que listAllUsers te devuelva la lista de usuarios, o es posible que getById te devuelva el usuario con el ID especificado, o es posible que createUser te devuelva una key si especifica que se ha creado correctamente. Y en este sentido, gRPC es la implementación de RPC originalmente creada por Google y publicada como código abierto en 2015. Es neutra y se puede enganchar con una variedad de lenguajes de programación, y además al ser abierta se puede extender a nuevos lenguajes. Eso significa que puedes crear un servidor gRPC en lenguajes como por ejemplo Go o PHP y luego consumirlo mediante un cliente gRPC en una aplicación JavaScript o en una aplicación para Android hecha en Java, en Kotlin o en Dart. Un poco como REST, que mientras tu cliente y tu servidor hablen protocolo HTTP da igual el lenguaje de programación en el que esté hecho el otro lado, como te habrás dado cuenta. gRPC se fundamenta en un tipo de archivo denominado archivo proto. Se trata de un archivo donde se codifican las interfaces de un servicio RPC. Este archivo está escrito utilizando un lenguaje llamado protobuf, que es diferente a cualquier otro lenguaje de programación con el que puede que trabajemos en nuestro día a día. Dentro de este archivo se va a listar la carta de métodos que tiene que soportar ese servicio, esas operaciones de las que os hablaba antes. Y se van a listar todos los tipos de datos de todos los argumentos de cada método y cada retorno. Por ejemplo, una función que devuelva usuarios tendrá que devolver objetos de tipo usuario, por lo que será necesario codificar qué campos son los que nos vamos a encontrar dentro de un objeto de tipo usuario. Y luego, cada lenguaje de programación donde haya soporte para gRPC tiene que disponer de un compilador que transforme ese archivo proto en lo que sea que use el lenguaje de programación en el que lo vayamos a utilizar. Por ejemplo, el compilador que convierte proto a JavaScript va a crear un módulo de JavaScript para poder importarlo luego mediante un require o mediante un import. O el compilador que lo convierte a Go va a crear un archivo de código fuente con todas esas estructuras. Finalmente, una vez que tengas ese código compilado, podrás elegir qué quieres hacer. Puedes implementar la clase abstracta que permite generar un servidor a partir del código que te ha fabricado ese compilador, que sería un poco como fabricar un controlador. Aquí definirás el código que quieres que se ejecute en tu programa cuando se reciba una llamada remota a ese método. O bien podrías crear en su lugar un cliente, donde lo que haces es
establecer los parámetros de conexión y mandarle esos mensajes al servidor para poder enviarle esas operaciones y que te devuelva los resultados. En tu programa, eso sí, será necesario que agregues una biblioteca de runtime como dependencia para el código de cliente de red. Este runtime es el que hará todo el trabajo por ti, traduciendo todos esos mensajes que estés mandando o recibiendo utilizando el formato neutro de red y codificándolos para que se manden a través del cable. Y con todo eso ya lo tendrás hecho. Una última pregunta a responder sería ¿dónde se puede utilizar gRPC? Hipotéticamente podrías utilizarlo en cualquier parte, pero eso no sería una buena idea, y como ingeniero creo que es importante para mí recordar que nunca existe una única solución definitiva para todo. Cuando para un proyecto tengas que elegir entre si usar gRPC o mejor quedarte con REST, tendrás que considerar que hay ventajas y desventajas, y tendrás que evaluar si las ventajas de usar gRPC son mejores que las desventajas. En gRPC cada mensaje que mandemos a través del hilo estará codificado en binario y está pensado precisamente para que ocupe la menor cantidad de información posible. Eso lo hace perfecto para entornos donde no se puede procesar un JSON grande o una petición HTTP llena de cabeceras como la que típicamente tendríamos en REST. Principalmente aquí estoy pensando en dispositivos IoT pequeños donde no haya suficiente potencia de cálculo, en servidores donde sea importante la velocidad con la que se despachan las peticiones entrantes, o cuando la red sea lenta, como puede ocurrir a lo mejor en una conexión por radio, o en una conexión incluso satélite, o una sonda en otro planeta donde un JSON pueda tardar horas en ser enviado, pero en cambio un mensaje que se mande a otro planeta que diga detén la máquina o detén la sonda tarde menos tiempo. Sin embargo, volviendo a nuestro planeta, también es importante tener en cuenta que precisamente eso va a tener sus desventajas. Como digo, gRPC es binario y eso significa que depurarlo si algo va mal va a ser más difícil. Existen clientes gRPC, como por ejemplo Postman, Insomnia o gRPC curl, que van a poder engancharle un archivo proto, apuntar a un servidor específico y mandarle mensajes para ver la respuesta en la pantalla. Pero aún así, debido a esta naturaleza y a cómo se comprime la información cuando se manda a través de gRPC, tienes que tener en cuenta que no puedes hacer cosas como simplemente mirar las cabeceras de la petición o incluso hacer clic derecho y abrirlo en una pestaña nueva de tu navegador. Así que tendrás que tener en cuenta las herramientas que vas a tener a mano para inspeccionar tu API porque van a ser más limitadas. Y si eso es importante para ti, tal vez debas elegir REST. Este vídeo ha sido posible en parte gracias al apoyo de los miembros del canal. Si este vídeo te ha resultado útil, dale al botón me gusta para ayudar a que llegue más gente que busque información sobre esto. Te dejo una lista con contenido relacionado sobre gRPC que estoy preparando y por lo demás nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.